Íñigo se licenció en Biología en la Universidad de Navarra, hizo la tesis doctoral en el Instituto de Biología Evolutiva de la Universidad Pompeu Fabra y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Barcelona, y ha hecho una estancia postdoctoral larga en la Harvard School of Medicine, trabajando con Richard Reich, que en su campo yo creo que es probablemente el investigador más importante del mundo. Trabaja en ADN antiguo, reconstrucción de historia de poblaciones humanas a partir de ADN antiguo. Y bueno, en este momento está con nosotros en la Universidad del País Vasco, es investigador Iker Vázquez, tiene una posición Ramón y Cajal también, esa es su situación actual, y la razón por la que lo presento es una pequeña carambola. Como ha dicho antes Javier, la Cátedra de Cultura Científica colabora con el DIPC en la organización de esta parte de los eventos. Se da la circunstancia de que yo soy el director de esa cátedra. Se da la circunstancia de que solemos invitar a los eventos de Naucas personas que no forman parte del grupo, y me dijo, si conoces a alguien que puede dar una conferencia interesante, haznos la propuesta. Y como además también se da la circunstancia de que soy el presidente de Jaquiunde y que acabamos de elegir como miembro correspondiente joven a Íñigo Olalde de Jaquiunde, pues todas estas circunstancias han confluido para que yo me encuentre aquí en este momento presentando a Íñigo Olalde, porque me hacía ilusión presentarlo yo. Sin más, les dejo con Íñigo. Bueno, muchas gracias. Permítame que empiece mi charla con un par de citas de autores clásicos que nos hablan de cuáles eran los usos sociales, las costumbres de distintas sociedades que los romanos iban encontrando a medida que se iban expandiendo por Europa. La primera nos la cuenta el mismísimo Julio César y nos dice que entre las tribus del sur de la Britania era muy común que, por ejemplo, varios hermanos o un padre y un hijo compartieran esposas, y que los hijos de esas mujeres se consideraban hijos de aquel que había desposado primero a esas mujeres, a pesar de que en muchos casos no eran su padre biológico. Y la segunda nos la menciona Dion Casio y nos habla de una conversación que tuvieron, en este caso, la esposa de Argentocoxo, que era el jefe de los caledonios, una tribu de Escocia, y Julia Augusta, que era la esposa del emperador, de Septimio Severo. Y nos dice que la esposa de Argentocoxo le comentó: nosotras cumplimos con las exigencias de la naturaleza de una forma mucho mejor que vosotras, las mujeres romanas, pues nos acostamos abiertamente con los mejores hombres, mientras que vosotras os dais secretamente al adulterio con los más viles. Como veis, este puede ser uno de los primeros zascas registrados en la historia, y no tenemos la respuesta de Julia Augusta, habría estado muy bien. Y estos simplemente son dos ejemplos, tenemos muchos más de este tipo de citas que nos dan información, aunque a veces sesgada e incompleta, de cómo se organizaban las sociedades en la antigüedad. ¿Cuál es el problema? Que tenemos registros escritos hasta el 2000 a.C., 2500 a.C., siendo muy optimistas. Pero ¿qué pasa durante todo el resto de nuestra historia como especie? ¿Cómo se organizaban las sociedades durante la prehistoria? Pues tenemos muy poca información, tenemos muchas hipótesis y pocas certezas. Y esto en los últimos 5 años está empezando a cambiar, y está empezando a cambiar gracias a una tecnología increíble que nos permite hacer cosas que antes eran impensables. ¿Y qué nos permite hacer esta tecnología? Pues nos permite ir a un yacimiento arqueológico, los restos que encuentran los arqueólogos, muestrear todos los individuos encontrados en este yacimiento, mostramos dientes o huesos, con 20-30 miligramos nos es suficiente, recuperamos el ADN que todavía se preserva en estos huesos, lo secuenciamos con las tecnologías de secuenciación masiva y luego con herramientas bioinformáticas analizamos los miles de millones de secuencias que encontramos. Y lo que hacemos es establecer el parentesco biológico entre todos estos individuos. Y pasamos a tener esto. Es como devolverles a la vida de alguna manera para estudiar sus relaciones, cómo estaban estructurados socialmente. Y vamos a hablar de un ejemplo en el que yo he trabajado recientemente, que es el ejemplo de Hazleton North. Este es un túmulo neolítico en el sur de Inglaterra que fue construido alrededor del 3600 a.C. Y como ven ahí en la foto, es un túmulo gigantesco. Pueden ver por la diferencia de tamaño con las personas que lo estaban excavando. Y los arqueólogos, hacia la mitad del túmulo, encontraron 2 cámaras. Una cámara que se abría por el lado sur y otra que se abría por el lado norte. Y encontraron restos de miles de huesos. Estimaban que alrededor de unas 40 personas habían sido enterradas ahí. Era un túmulo
funerario. También pueden ver una foto de una de las cámaras durante la excavación, como ven todo ese amasijo de huesos. Nosotros queríamos saber quiénes estaban enterrados ahí, ¿eran parientes o no lo eran? Y hicimos lo que hemos comentado, muestreamos 75 muestras, huesos y sobre todo dientes, recuperamos el ADN que había preservado y pudimos recuperar hasta el genoma de 35 personas. Al analizar esos genomas vimos que 27 de esas 35 eran parientes muy cercanos y lo que hicimos fue ponerlos en un árbol genealógico que los unía a todos ellos. Y aquí les presento a los Hasseltons. Y los Hasseltons son muy importantes porque es la primera gran familia que hemos podido reconstruir en la prehistoria. Es la primera vez que hemos podido estudiar con alta resolución los patrones sociales de una familia prehistórica, en este caso del principio del Neolítico. Y les voy a guiar un poco por este árbol. Los hombres son cuadrados, las mujeres son círculos. Luego tenemos esos individuos que están en negro con el borde discontinuo, que son personas que no hemos recuperado, no estaban en el túmulo, pero que sabemos que existían. Y no sé si ustedes se han dado cuenta ya, pero esta familia estaba organizada alrededor de un hombre en la primera generación, que ahí aparece en naranja, aunque no se ve muy bien, 4 mujeres con las que se reprodujo y la descendencia de estas 4 uniones reproductivas a lo largo de hasta 5 generaciones. Y ahora vamos a ir desentrañando los distintos patrones que vemos. ¿Cuál es el primero? Esta era una sociedad patrilineal, de hecho extremadamente patrilineal. ¿Y por qué lo sabemos? Porque si intentamos conectar los individuos en las generaciones posteriores con los individuos en la primera generación, siempre se unen a través de una cadena de hombres. Y esto es totalmente estricto, no hay ni una transmisión a través de una mujer. Esto quiere decir que una de las razones más importantes para enterrarse en esta tumba era si eras capaz de trazar una conexión con los individuos de la primera generación a través de una cadena de hombres. Segundo, ahora vamos a ver quiénes eran estos 3 hombres que aparecen aquí señalados con una flecha. Sus madres eran mujeres que se reprodujeron con este patriarca o con alguno de sus hijos. Lo sabemos porque tenemos los hijos enterrados ahí. ¿Y quién eran sus padres? Pues sus padres no descendían del clan, no descendían del patriarca y tampoco estaban enterrados en la tumba. ¿Y cuál es nuestra hipótesis? Pues nuestra hipótesis es que los hombres del clan, tanto el patriarca como sus hijos, adoptaban a los hijos que sus mujeres habían tenido con otros hombres y les daban el mismo derecho a enterrarse en la tumba familiar que sus hijos biológicos. Puede ser una forma de hacer crecer el clan mucho más rápido, porque no solo tus hijos biológicos son tus hijos de todo derecho, sino también tus hijastros lo son. Esta es nuestra hipótesis de trabajo. Obviamente hay otra opción, no sé si ustedes se habrán dado cuenta, y es que los hombres del clan no sabían que estos no eran sus hijos biológicos. Ellos pensaban que sí que lo eran y por eso les daban el derecho a enterrarse en la tumba. Sería una especie de cuernos prehistóricos, en este caso no del hombre, como este caso que todos conocéis, sino de las mujeres. ¿Cuál es el problema? El problema es que nunca vamos a saber qué es lo que sabían o no sabían los hombres de este clan. Eso se lo llevaron a la tumba y nunca sabremos qué datos conocían y cuáles no. Tercero, ahora vamos a ver quiénes eran las mujeres enterradas en la tumba. Tenemos las 3 mujeres que se ven en la primera generación y la mujer que se ve en la segunda generación a la derecha de azul. Estas son mujeres que no tienen ancestros en la tumba y que vienen de otras comunidades para reproducirse con los hombres del clan, o con el patriarca, o con alguno de sus hijos. Y luego tenemos otras 2 mujeres, que son las mujeres de abajo, de verde y de azul, que sí que son hijas del clan, pero que murieron de niñas. Entonces, piensen que aquí falta claramente un grupo entero de esta familia. ¿Quiénes eran? Eran las hijas adultas. Hay una ausencia completa de hijas adultas. Todas estas uniones reproductivas que vemos en esta familia también tuvieron que tener hijas, porque vemos a sus hijos enterrados y la probabilidad de tener hijos o hijas es 50-50, pero no hay ninguna de ellas enterrada aquí. ¿Cuál es nuestra hipótesis? Nuestra hipótesis es que las hijas del clan, si morían de niñas, se enterraban en la tumba familiar con sus padres, con sus hermanos, pero tan pronto como llegaban a edad reproductiva, calculamos que con unos 15 años tenían que abandonar por fuerza esta familia y irse a otras comunidades. Y las encontraremos enterradas en otros túmulos similares que hay alrededor de esta, pues con sus hijos y con sus maridos o con sus parejas reproductivas. Y por último, también vamos a ver dónde estaban enterrados. Vemos que los 2 linajes de la derecha,
liderados por las dos mujeres de primera generación de la derecha, una que hemos encontrado y la otra no, y todos sus descendientes, se entierran todos en la cámara sur, mientras que el patriarca, las dos mujeres de primera generación de la izquierda y la mayoría de sus descendientes se entierran en la cámara norte. Y esto es importante. ¿Qué nos quiere decir? Quiere decir que esta familia recordaba a lo largo de las generaciones de cuál de las 4 mujeres de la primera generación descendían y se enterraban en un lado o en otro de la tumba dependiendo de este factor. Es decir, a pesar de que era una sociedad muy patrilineal, las mujeres eran importantes, pervivían en la memoria de su familia incluso hasta 5 generaciones después, probablemente muchos años después de que estas mujeres de la primera generación muriesen. Y bueno, esto creo que el ejemplo de Haselton es muy bonito porque nos da una idea del nivel de detalle que podemos llegar a obtener con este tipo de técnicas. Es como abrir una ventana en la vida familiar de una comunidad que pereció hace 6.000 años y que nunca jamás imaginaría que hoy en 2023 estaríamos hablando de todos sus enredos familiares. Y esto en realidad es un sueño para arqueólogos, historiadores, antropólogos, lingüistas, en definitiva para todos los que nos dedicamos al estudio de nuestro pasado. Muchas gracias.